letra? Reservista Purajey, está la letra. Reservista Purajey. Sí, esa es la letra, perdón. Pero canta Agustín Barbosa. Acá. La música la puso Agustín, la compuso Félix Agustín Barbosa y la letra Félix Fernández. Félix Fernández es El autor que de hizo la la letra. poesía. La letra, y sí, y hablamos de celos. Hablamos de celos y hablamos de muchos celos, hablamos. Te fuiste a Europa por varios días. Ay, si voy a ir a Félix Fernández. Pero- Me quedé en la gran cabina. Señor, Cheracé. Escribí tu poesía para Lara. Te fuiste al viejo continente. Y Me quedé dejaste viejo y olvidado. maltrecho. Estuve con Carlos Báez. No. Todas las tardes No, ahí hablando. tenés José, y eso que son tus... Y apareció Ricardo Alderete. Le digo, todos los hombres, Ay, todos los hombres. Ricardo ¿entendés? Alderete, ese No, amigo sí. mío. No podés pico vivir sin él. Cuando el corazón está en penurias, Carlos, vos tenés que desahogarte con tu señora o con un gran amigo, ¿entendés? Entonces, en mi caso, yo no tengo la opción de meterme con otra, Carlos. Va a esconder el yapo ape. Oimenen de la vieja. Pero no comienza Jaime, otro día. Francesco, te voy a leer esto, Francesco. ¿Qué? No, pero no. Mira, Muejara. Sí, de allí en el famoso afilar. Sí. Mira, escucha, Acá Francesco. tengo yo la letra, Carlos. No, pero espera, Déjame Francesco. leer a mí, Carlos. No, pero esta otra parte de Francesco. Va a esconder el yapo ape. Ajá. ¿Qué Escúchame. están haciendo acá? Va, Va a esconder el yapo ape. Oimenen de la vieja. ¿Qué estás haciendo primero, verdad? Sí. Claro, ¿qué estás haciendo? Oimenen de la vieja. Es un reclamo. Oimenen de la vieja. O Jaime, otro un día. Ese es Jaime. O sea, es está con afila. otro. Está afilando. Ah, estás filando con Con otro. Oimenen de pipa más Villargel Boice, porque oimenen de la, cuando le dice oimenen de la vieja le dice Se refiere a la mujer. se refiere a tu Claro. pareja, a tu esposa, Sí, a tu sí. mujer. Ah, no, habla de la suya. No. No. Ah, mira. Va a esconder el yapo ape. Espera, porque ellos están en la guerra. Están en la guerra y alguien le dice a ¿Qué él, estás haciendo acá? va a esconder el yapo ape. ¿Qué haces vos acá, por ejemplo? Claro. Ah, y tu señora está con otro. Sí. No, le asegura. Le dice, hoy mene. A lo mejor, probablemente. Posiblemente, la de vieja. O Jaime, Otro día. otro día. Dere en boca allá, dice. Él está defendiendo la patria. Y Él está enfrentando a Bolivia. Y la otra está defendiendo también que otra tropa no ingrese. Ahora, Sí. que otra tropa no ingrese. Pero era muy común esa expresión durante la guerra. Eso cuenta Felipe Fernández. Sí. ¿Verdad? Sí, Que era una sí, expresión, pues, incluso los muchachos te dicen, "Ay, pues, ella puede venir, ay, ven, ande, allá", ¿verdad? sí. Pero imagínate, hoy hay celular, ¿dónde vos estás? Y ya te pones nervioso. Cámara de seguridad, tenés todo, Todo ¿verdad? tenés. Y sin embargo, está en la guerra. Bueno, pues un chico no va a entender y no se fue al cuartel. No, yo soy disciplina militar, Carlos. Estuve Y con terminando el Chaco. hoy vienen de la vieja, hoy Jaime, otro día, de en boca allá le dice. Sí. No. Vos sabés, Carlos, Y que... allí en una parte dice, Caria iñañane momora seba, ye onwa genderope, ka arupitu, ha de jaime tere mombo serera, ha remondo joñan en boraijuse. Ese Caru Putú. Sí. Ese es el momento más triste en la distancia. En la distancia, claro. Que verás en la adversidad cuando está por oscurecer. Eso a vos acá entre las 6 y las 7, Francisco, yo te veo sentado ahí a vos. Estoy triste, Carlos. ¿Qué voy a hacer? Y fíjate que le trata de Caria iñañá. Claro. Al que está viniendo ñañá, porque como si ya tiene dueña, dueño en este caso, él viene y se acerca, ¿ya? Y le dice Caria iñañá, ñañá. Al sombrero. Al sombrero le dice, Ahí te empieza Caria a ver iñañá le dice, Nemo Mona Seba que te quiere amar, que te quiere... ¿Cómo te vamos a dejar? ¿Qué le dice el sombrero? No, El sombrero del cuerno, no, para la gente que no maneja. Claro, Claro, sí. con no. respecto al cuerno dice Caria iñañá, le trata de Caria iñañá, de un joven malo, ¿verdad? De malas intenciones, ¿verdad? Nemo Mona Seba, un joven con esa cara Sí, te sí. quiere, se acerca a vos, te quiere amar, ¿verdad? Ese ye es, el dicen que él da ye. Ye onguaje de rope, en vez de decir roga, dice roga es rope. Onguaje de rope, caro, pues tú, llegó a tu casa. Dicen que llegó, ese ye es dicen que llegó a tu casa al atardecer. Y dice, Hande, Jaime Tere Mombo Cerera, y vos casi tiraste mi nombre. Ah, mira. Casi tiraste mi nombre, Jaremondo Joña Nemoreju.
casi tiraste mi nombre y con eso casi ibas a soltar nuestro amor. Y después remata, dicen la siguiente, Nane Mandu, hay para EUPP. ¿No te acordaste en ese momento? ¿No? Cupi Jarebepe Santo Miro Bay, de aquella mañana, cuando estuvieron los dos, ella y él y ella, frente al santo, a la imagen del santo, que es lo máximo que puede haber. Herera Mosheve, Shepai Hashikepe, cuando me dijiste a mí, en tu sueño, dormida y despierta, Dere Koviananda Yuhuanay, dice. Y ella le dijo a él, tu reemplazante, o alguien que te reemplace, jamás voy a encontrar. Claro. Eso le dijo ella, y a él le llega la información de que dicen que llegó a tu casa, tampoco le estaba seguro. O sea que hay una música de los verduleros, que no sé si Andrés puede buscar, El Sombrero se llama. Tenerte de repente. ¿Conoce, Carlos? ¿Conozco la música? Sí, no, yo insisto, Carlos, este tema de los celos, las parejas tóxicas. ¿El Sombrero no quiero conocer? No, por favor. Yo le quiero conocer. Pero vos sabés que yo muchas veces le escuché a los muchachos, ¿será que con quién lo que está mi señora ahí? No, pero no, eso que no. Los muchachos desconfían. ¿Con quién es que vos te juntás? ¿Y sabes también que otra? Ahora entiendo mucho. ¿Y sabes también que otra mala costumbre, Carlos, que tiene la gente? Sean hombre o mujer, se enojan con el cuerno y no con la persona que le puso los cuernos. ¿Entendés? De repente yo veo así que amiga o amiga te dicen, o amigos o amigues, te dicen, no, yo le voy a pegar a ese porque fue mi cuerno. Y pues la responsabilidad ni de tu pareja, no del cuerno, o sea... Hay que cortar por lo sano esas cosas, Carlos. No hay que pelearse, no hay que enojarse. Pero fíjate, justamente en ese sentido, Francisco, dice acá, o sea, esa expresión. Ella pues le dijo, Dereko Viananda Yuhuanay, le dice, no voy a encontrar a nadie que te reemplace. Claro. Y allí dice él, Upeneñe Ajipi y Sapipe. Esa palabra tuya, yo rocié con el rocío, vale, es la expresión, ¿verdad? Hashe con asome hay y guardé en lo más profundo de mi corazón. Eso de que jamás iba a encontrar un reemplazante. Ara hashe piri, ñujaka uipe. Llevé eso por el monte y por el campo. Eso que dijiste. Ha anga ayereo ayujuipoti. Y ahora al retornar encontré que eso floreció. Finalmente él se dio cuenta que la amada jamás le faltó el respeto, ¿no? Dice allí, Ayuro Yuhuye Piveno Guaisa, Rasanderori, Jacoinder Echeraiju, Ereipo Yaguape, Dereikua Jaisa, Ouja y Yara, a nivel Guajú. Inclusive, hasta el perro, ella le llama al perro y le dice, deja de ladrar porque allí está llegando. Que nada más y nada menos era el amor de su vida. Claro. Retornó. Y aquello pasó de un dicen que, un probablemente. De la canción de los celos. Exactamente. O sea, moraleja, no hay que pensar mal. No hay que pensar. No hay que pensar mal. Y si ella te dice que te quiere, bueno, chao, que venga el fin del mundo después. Y sí, por eso te digo. Pero bueno, esta música le pidieron primeramente la letra a José Asunción Flores, él no pudo hacer, le dio a otro músico, tampoco pudo, y al final, ya que este último no pudo, José Asunción Flores le da a Barbosa. Sí. Y Agustín Barbosa hace esta melodía que dice que hasta Aznavour te quedó sorprendido con la música. Sí.